Oye, yo no escucho casi. Si alguien me habla, no escucho. Listo, puedo comenzar. Bueno, buenas noches nuevamente, gente del Zoom, gente presencial. Estamos hoy en nuestra segunda clase de el módulo de Biblia. Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que si la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, que si la Biblia, como nos decía Papeto, que no es completamente todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia hay algunas maldiciones, no que Dios projuró, sino que dijo incluso reyes y cosas por el estilo. Pero el día de hoy vamos a, alguien activó su sonido. El día de hoy vamos a aprender algo que se llama el canon y vamos a mirar también más adelante en la próxima clase, vamos también a mirar un concepto que es como la autoridad de las palabras de Dios que están en la Biblia. ¿Qué tanta autoridad tienen esas palabras? Entonces, eso sería nuestra próxima clase. Hoy vamos a hablar entonces qué es el canon. Y para entrar a hablar, primero miremos estas preguntas que tenemos hoy para analizar y de pronto las puedes escribir en tu cuaderno, en tus notas, tomar el pantallazo si lo tienes en el celular o en el computador. ¿Por qué la Biblia está organizada como está, de esa manera? ¿O por qué los libros que están? Esa es una pregunta que hoy vamos a entrar a debatir. Porque hay versiones que tienen más libros. O si era necesario que se hiciera un canon. Entonces, para entrar a debatir este tema, entonces vamos a estudiar qué es el canon. Pero hoy la definición del canon no la voy a hacer yo. Hoy tenemos un invitado aquí que están viendo, uno de los nuevos maestros que tenemos aquí en el Salvation College. Papeto nos va a explicar entonces todo lo que es el canon como tal, como el canon como definición, el canon como etimología, el canon como gráfico, etcétera. Entonces, Papeto nos va a hablar un poco. Gracias, Papeto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Yeye, a Osquitar, a Joaquín, a Lady por darme la oportunidad de empezar acá a enseñar. Bueno, sí, como decía Yeye, en la clase anterior nosotros concluíamos que específicamente las palabras escritas de Dios en la Biblia es a lo único que le vamos a poner atención. Única y exclusivamente a las palabras que están escritas en la Biblia, no más. Ahí. Para eso vamos a aprender cuáles libros pertenecen a la Biblia y cuáles no pertenecen a la Biblia. Y eso es lo que se llama el canon de la Biblia. Es exactamente lo que quiere decir. Y canon de la Biblia, como está escrito acá en la pantalla, es una lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Y yo tengo acá que viene del latín canon, del griego cañón, que significa regla, precepto o vara de medir. Es lo que dice. Y en el sentido etimológico, en el origen, igual caña o junco, que significa medir. Ese tema es bastante importantísimo para la vida espiritual de nosotros. Porque es importantísimo para la vida de nosotros. Voy a meter un poquitico en time, porque nosotros somos, cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros somos ya como Cristo, somos iguales, somos uno, ya no vivimos nosotros, vive Él. O sea, eso es el mundo espiritual de nosotros. Pero también tenemos nosotros el mundo natural, que es lo que está en nuestra alma, que es lo que nosotros vemos, sentimos, lo que olemos, lo que tocamos, las emociones. Entonces, cuando nosotros unimos la parte espiritual, o sea, la parte de que somos nosotros en Cristo, con lo natural, o sea, cuando uno con los ojos naturales lee la palabra de Dios, está leyendo espíritu y usted absorbe ese espíritu y lo pone
y lo pone en su alma, y ahí es donde viene una revelación. Ahí es donde usted dice, esto es para mí, esta palabra es para mí. Pero ¿qué se necesita? Lo que va a explicar Jay ahora. O sea, necesitamos que sea realmente lo que estamos leyendo, la palabra de Dios, que sea exactamente porque hay, Jay va a explicar más adelante que hay cosas, libros que no son de la palabra de Dios, ¿sí? Dice, ¿cómo se confirma eso? Como Moisés le dijo al pueblo de Israel en referencia a la ley de Dios. En Deuteronomio 32:47 dice, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. O sea, eso era lo que está hablando Moisés al pueblo de Israel en la ley, ¿sí? Deuteronomio 32:47 dice, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. O sea, de esa palabra depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Eso se está hablando en el Antiguo Testamento. Pero yo encontré un versículo donde en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1, que dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas, lo que acabamos de ver en Deuteronomio. Pero sigue diciendo, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, nos habló en el Antiguo Testamento y nos está hablando en este. Dice en la palabra de Dios que no se puede añadirle cosas, no se le pueden añadir. ¿Por qué? Porque si se le añade, se impide que las personas aprendan plenamente lo que es la palabra, porque se le están agregando cosas que no están. Sería exigir cosas que Dios no ha ordenado, lo cual va a ser incómodo para las personas que leen la palabra. Eso si le añadimos palabra, pero si también si le quitamos palabras, dice, impide que el pueblo de Dios conozca totalmente lo que es, porque si vamos a darle un versículo y le vamos a cortar una parte, pues estamos quitándole. Y en Deuteronomio 4:2, repito, Deuteronomio 4:2 dice, no añadir ni quitar palabra alguna a esto que ya les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Acá también tengo como de leer la palabra, también tengo otro poquitico de time. Tengo otro poquitico. Hay un ejemplo que yo siempre me gusta explicárselo a las personas, y es, uno cuando lee la palabra, o sea, cuando vamos, como lo que vamos a ver ahora en el canon, es bueno leer lo que dice la palabra, porque eso es lo real, eso es lo que vale y eso es lo que necesitamos para nosotros. Pero también es bueno leer lo que no dice la palabra, porque lo que no dice la palabra vale lo mismo que lo que dice. Voy a darles un ejemplo para que se entiendan. En Gálatas 5:6 dice, así que les digo, dice, vivan por el Espíritu. O sea, está diciendo, vivamos por el Espíritu y no seguirán los deseos pecaminosos de la carne. Eso es lo que dice la palabra. Pero si ustedes miran, ¿qué no dice? La palabra no dice, no sigan los deseos pecaminosos de la carne para que tengan el Espíritu de Dios. No lo está diciendo. Entonces, es bueno leer lo que dice la palabra y lo que no dice la palabra de Dios. El reconocer correctamente el canon de la Biblia es importantísimo para confiar en qué, en lo que Dios está diciendo en su palabra, y que reconozcamos nosotros que es de parte de Él para nosotros, ¿sí? Porque si la Biblia tuviera secciones de palabras, por ejemplo, de dudas, de que no son de Dios, no las consideraríamos, la Biblia no la consideraríamos como autoridad divina y no confiaríamos en ella como confiamos en el mismo Dios. Bueno, esa era la introducción que yo les tenía. Muchas gracias, JJ. Gracias. Préstame el micrófono. Gracias. Bueno, creo que la explicación estuvo bastante clara.
y bacano porque hubo también una parte contextualizar, no solo era definir esto, él contextualizó esto, fue más allá y qué chévere. Entonces ya vimos entonces que prácticamente que el canon era una vara, es una medida, es algo que se utilizaba para, digamos, para diferenciar. Y cuando vamos a ver el canon, vamos a encontrar que la Biblia es fraccionada en dos partes, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar, resulta que cuando Jesús, mientras estuvo en la tierra, Jesús predicó y Jesús enseñó algo que era considerado para el pueblo judío. Acuérdense que Jesús no era cristiano, porque a veces también entramos como en ese jueguito, como que, ay, que sí, y tal. O sea, nuestro Salvador era un hombre judío. Entonces, es importante en comenzar por ahí. Y entonces, el canon, hablando del Antiguo Testamento, hubo primero una organización que se hizo. Se data que resulta en Esdras, nosotros cuando leamos Esdras, vamos a encontrar que el libro de Esdras nos da un matiz histórico y en el libro de Esdras encontramos que estaban en la reconstrucción del templo y narra la historia que encuentran unos pergaminos del cuadro de la ley. Mira, y esa gente se rasgó vestiduras, se echó ceniza, hicieron fiesta. O sea, fue algo y lloraron mientras leyeron toda la ley en ese momento. Y yo les había dicho en clases anteriores, en módulos anteriores, que Esdras es considerado como el padre del fariseísmo, porque a partir de Esdras fue que, digamos, ya esto no se puede volver a perder. O sea, ellos dijeron como que esto no se puede volver a perder, esto hay que salvaguardarlo. Y entonces crearon, digámoslo así, dentro de la nación, como entre comillas, un equipo que se encargara de salvaguardar lo que iba a ser la Sagrada Escritura. En este caso, ahorita vamos a ver si era el Tanakh o el Elohim, pero bueno. Entonces, en el primer caso, la iglesia es el producto de la Biblia. Y en el segundo caso, la Biblia es el producto de la iglesia. Eso es interesante. En el primer caso, la iglesia, si hay un retorno ahí, la iglesia es el producto de la Biblia y el segundo caso, la Biblia es el producto de la iglesia. Si el canon bíblico tiene 66 libros, es porque en este caso la iglesia reconoce 66 libros sagrados. Si encontramos 73 o más libros, es porque la Iglesia Católica Ortodoxa concuerda que la Iglesia tiene autoridad de aceptar a otros libros que no tienen sustento a la Biblia. Entonces ya vamos a ver por qué algunas versiones, entonces ya vemos aquí que ahorita hay una de las preguntas que estaban allá atrás, que por qué hay unas Biblias que tienen más libros, es porque hablan de un canon católico. Entonces, los cánones del Antiguo Testamento, en particular fueron dos canon. El primer canon se conoce como el canon palestinense, usado en Palestina, nombrado en el canon hebreo o Tanakh. Esta palabra Tanakh es una sigla que ahorita vamos a estudiar. También se reconoce como el canon breve y contiene 39 libros. Aquí hay algo importante. 39 libros como nosotros los conocemos, pero tiene 24 libros en la estructura hebrea. O sea, el Tanakh hebreo, lo que es la Biblia hebrea, que no tiene el Nuevo Testamento, no tiene 39, sino 24, porque ellos lo estructuran de una manera totalmente diferente a lo que nosotros los conocemos. Un ejemplo, allá en el Tanakh, los libros, me toca irme un poquitico para acá adelante. Acá en el Tanakh, el libro de los profetas, los Nevi'im, el libro de los profetas, por ejemplo, o el libro de los escritos, por ejemplo. Nosotros tenemos primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Allá no, eso no existe, allá Samuel es un solo libro. Primero y segundo libro de Reyes, allá no existe primero, allá es un solo libro. Las crónicas es un solo libro, entonces por eso es que nosotros tenemos, en este caso, tenemos más libros que ellos, es por eso, no porque, pero no hay una diferencia en el contenido. Entonces, por eso, digamos que la Biblia hebrea o el Tanakh tiene 24 y no 39. Todo esto
el Antiguo Testamento que reconoce en la iglesia protestante o los cristianos, por decirlo así, es el mismo contenido o el mismo canon que aceptaron el pueblo judío. El canon alejandrino, bueno, esto tiene una historia particular bastante interesante. Dice, es el canon ampliado conocido como el de la Septuaginta. Es una traducción griega desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I. O sea, eso no fue que lo hicieron de un día para otro. Y resulta que fueron un par de siglos. Hay algo también interesante en esta historia. Dice, en una colección de escritos, la mayor parte traducidos en hebreo que se formaron el bloque primogénito del Antiguo Testamento que se utiliza en Alejandría. Bueno, ya me di mucho esto. Y según la historia, según la tradición, la carta de Aristea fueron 70 o 72 eruditos bíblicos judíos que se trasladaron desde Jerusalén hasta Alejandría y ahí tradujeron, ayudados por el Espíritu Santo y la Torá. Aquí hay un dato interesante. Se llama Septuaginta porque como este número que está aquí, 70 o 72, lo estiman en 70, lo redondean y por eso se le llama Septuaginta, porque hace referencia a los 70 ancianos que fueron los que hicieron las traducciones. Y esto, mira, sabes que el pueblo judío con los números son bastante particulares. Ellos llegaron y no era que eran 70, ellos iban tanto de tanta, creo que eran 12 de cada tribu, algo así, o tenían un número específico de cada tribu hasta completarlo así. No era que, no, tú manda, no. Y era gente que fue escogida por su testimonio, por el conocimiento, o sea, no, ahí no entró cualquiera. Entonces, ahora, ¿de dónde nace esta idea de hacer una traducción al griego? El faraón reinante en esos momentos era Ptolomeo II Filadelfo. Ptolomeo, dicen, era el patriarca o el emperador de esa época, o el faraón. ¿Y qué hizo este tipo? Hay algo que se llamó una de las maravillas del mundo antiguo, junto con los jardines colgantes de Babilonia, era la Biblioteca de Alejandría. Si de pronto la han escuchado por ahí, y si no, googleela. Era una de las maravillas del mundo antiguo. Y este tipo tenía todo, le estoy contando, esto ya es historia, contexto histórico. El tipo un día y que estaba parqueado así desocupado y decía, sí, yo tengo la biblioteca más grande del mundo y ahora resulta que, ¿qué libro me hace falta? Y empezó a preguntar, no es que allá los hebreos tienen una cuestión con la que ellos adoran a un Dios y que se llama la Biblia. Y el tipo le dijo, ajá, y yo no tengo, no, él tenía prácticamente él contrataba guionistas para que le tradujeran todo al idioma de él. Y, ay, ¿yo por qué no tengo eso? Tráiganme a esa gente y yo les pago, imagínate, trabajando para otro. Y en este caso para Dios, ¿no? Y a veces uno dice como que, ay, la historia, pero mira cómo está Dios aquí. Dios utilizó a este hombre para poder armar lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento o los principios del Antiguo Testamento. Y esta gente duró, mira que tampoco fue poquito, ¿no? Esto comenzó en Alejandría y dice que eso no terminó en Alejandría, sino que terminó en Teso, por allá, en otra ciudad. O sea, fue bastante compleja. 4 siglos escribiendo, transcribiendo la palabra de Dios. Y vaya usted que yo les comentaba la vez pasada que cuando se estaban haciendo estas traducciones, imagínate el viejito o el sabio, el que estaba en el momento escribiendo, y cuando iba a escribir la palabra Jehová, alzaban las manos, adoraban y se callaban. Entonces, por eso también fue que se demoró bastante. O sea, no fue porque era una cuestión de respeto, de una cuestión, yo creo que era más que religión, porque era una cuestión como que de algo tan sagrado y yo meter mi mano en la traducción del nombre de Dios, donde el nombre de Dios no se podía pronunciar, pero yo lo estoy escribiendo. Entonces, métanse en ese momento la connotación de la persona que está sentada escribiendo en ese momento y de repente, y vino a mí palabra de Jehová, el tipo soltaba el lapicero o la pluma y decía palabra
él entraba y adoraba en ese momento porque estaba escribiendo el nombre de Dios que era imposible de pronunciar. Entonces, yo creo que eso también retrasó un poquito la transcripción, pero a mí me parece algo bonito. Yo no lo miro desde el punto de vista como religioso, que ay, que qué religioso era. Para mí, mira que yo no lo miro en esa connotación de religioso, yo lo miro como una manera de adoración o de adorar, como de reconocer que estaba metiendo las manos en algo que hoy en día para nosotros es tan fundamental. Y ahora, ¿por qué había que hacer una traducción simplemente también? ¿Y por qué Dios en su benignidad permitió que todo esto pasara? Resulta que ya los judíos estaban esparcidos desde antes de Cristo, desde antes del siglo séptimo después del año 70 después de Cristo, cuando definitivamente se regaron por todo el mundo, pero ya ellos estaban regados. Y entonces vamos a encontrar que había muchos judíos que habían nacido en Alejandría, otros habían nacido en Siria. O sea, su idioma natal, el hebreo, ya lo habían perdido prácticamente, ya no hablaban hebreo como tal. Entonces, digamos que también era necesario que ellos pudieran conocer a su Dios, al Dios de sus padres, y leerlo y estudiarlo en un idioma que ellos pudieran tener más fácil. Entonces, este canon, les decíamos ahorita que fue con ayuda del Espíritu Santo y de la ¿quién? De la Tanakh. El acrónimo Tanakh son 3 letras iniciales hebreas, cada una de las 3 partes que la componen. La primera parte es la Torá, que quiere decir instrucción o ley. Esta Torá habla de los 5 primeros libros de la Biblia. Los Nevi'im o los profetas, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento como los profetas. Y los Ketuvim, bueno, yo lo pronuncio así, no sé, mi griego 0.1%, son los escritos o los libros históricos. Y aquí también entran los poéticos. Ahora, aquí vamos a verlos ya descritos de una manera, lo que contenía el Tanakh, que les decía ahorita que son los mismos libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pues las instrucciones o la ley o la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hablar con un judío o nos encontremos con un judío o estemos viendo una película y de pronto un judío habla de la Torá, pero entonces cuando él habla de la Torá no está hablando propiamente de la Biblia, está hablando propiamente de la ley, porque en estos 5 primeros libros decíamos que es donde está la ley o la instrucción. Después vienen los Nevi'im, que son los profetas, que está Josué, Jueces. Aquí en los profetas meten los libros, algunos libros históricos también, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas menores. Y los Ketuvim son los escritos, los salmos, los proverbios, los cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías. Entonces, les decía que estos libros, por ejemplo, que eran los que yo les decía, Samuel, allá es un rollo, o sea, un solo libro. Reyes es un solo libro. Crónicas es un solo libro. Y nosotros tenemos como primer libro, segundo libro. Entonces aquí vemos que, digamos, ellos le dan un manejo diferente. Nosotros yo creo que por practicidad se colocaron de 2 maneras más fácil como para entender. Y entramos entonces a este debate que, respondiendo a una de las preguntas que estaba para comenzar, y son los deuterocanónicos o libros apócrifos. Entonces, estos libros son llamados apócrifos, que significan ocultos, y son libros que no pertenecen al canon bíblico. ¿Cuáles son estos libros apócrifos? Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, sabiduría de Salomón, Eclesiástico, sabiduría de Sirach, Baruch, historia de Susana, canción de los 3 hijos, Bel y el dragón, y primer y segundo libro de Macabeo. Entonces, estos libros dentro de la cultura judía tienen un trasfondo y tienen un contexto histórico que para ellos es importante. Resulta que acá hay un libro que de pronto
algunos han escuchado y es el libro de Macabeo. El libro de Macabeo, resulta que los macabeos fueron la primera resistencia guerrillera, por decirlo así, que tuvo el pueblo hebreo para combatir. Entonces, ellos, los macabeos, históricamente te dan una narrativa importante a la hora de entender la nación de Israel, el concepto de nación que es tan importante hoy en día. Entonces, son unos libros con un gran contenido histórico, pero dentro de lo que fue el canon, que ahorita vamos a ver cuáles eran las características que tenían que tener los libros para estar, estos deuterocanónicos, de algunos de estos libros, dice, no inspirados, fueron usados por algunos de los padres de la iglesia y fueron incluidos posteriormente en la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue algo muy importante para la iglesia, en particular el cristianismo de los primeros siglos, porque la Vulgata Latina fue ya la traducción al latín, que era el idioma prácticamente que estaba en toda Europa. Y esta traducción lo que hizo fue que la Biblia de pronto llegara más lejos y que se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica al comenzar la Edad Media. Pero no fue sino, miren los tiempos, no fue sino hasta el Concilio de Trento en 1546 donde la Iglesia Católica los aceptó oficialmente como parte del canon, llamándole a estos libros deuterocanónicos. O sea, resulta y pasa que este canon de Alejandría fue en el año, en el siglo, entre el siglo 3 antes de Cristo y el primer siglo, y viene la Iglesia Católica y hace un canon en 1546 y dice, no, los vamos a meter. O sea, en 1546 y 3 siglos antes de Cristo, lo sacan porque los judíos, que son los que saben de su nación, que son los que saben de su historia, que son los que saben de la inspiración del Antiguo Testamento, dicen, estos libros no tienen un contenido inspiracional o, digamos, donde Dios propiamente hable o diga un mensaje trascendental, sino que estos libros sí son importantes para nuestra historia, pero no hacen parte de lo que nosotros podríamos considerar algo divinamente inspirado y por eso ellos decidieron no meterlo, pero entonces viene la Iglesia Católica en ese tiempo y los mete en un concilio que ellos hacen y los colocan. Casualmente, cosas que tienen estos libros en particular. ¿Por qué fue oportuno meter estos libros? Porque resulta que en alguno de estos libros se apoya la oración por los muertos, que hace parte de un dogma de la Iglesia Católica. O sea, en 1546, ellos no simplemente hicieron un canon porque, ay, sí, vamos a hacer un canon. No, o sea, había muchas cosas que ellos también, digamos que hay que ser consciente, la Iglesia Católica tuvo una edad oscura y casualmente entra, que es como en la Edad Media cuando se hizo esto, donde ellos manipulaban literalmente el mundo a través de la religión y por eso también apoya varias citas de estos libros apoyan también lo que eran las indulgencias que ellos practicaban y cobraban por esto. Entonces, era como que una cuestión más de beneficencia, donde el dogma viene a ser mayor a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso era que los hebreos decían, no, para nosotros el dogma no importa, para nosotros es más importante la palabra de Dios y por eso no los metieron. Pero entonces, ¿y por qué no pueden entrar en este canon? No fueron incluidos en el canon hebreo, o sea, primer requisito. O sea, no, si ellos no lo aceptan, ninguno de ellos fue citado por Cristo. Creo que es un dato bastante relevante. Jesús no mencionó ninguno de esos libros. Hablo de los salmos, hablo de los proverbios, hablo del profeta Isaías, de Jeremías. Jesús habló de casi todos los libros que estaban en el Antiguo Testamento. Ningún canon o concilio de la iglesia cristiana en los, bueno, ahorita vamos para allá. En los 4 primeros siglos se hicieron los cánones
o los concilios para determinar el canon del Nuevo Testamento. Y dentro de estos cánones, en 4 siglos, ninguno los reconoció. O sea, los cristianos de los primeros siglos tampoco los reconocieron. El caso de Agustín es muy particular, pues que aunque los incluyó en su canon, los consideraba de una autoridad inferior. Agustín fue un filósofo, historiador de la época también de los primeros siglos, que tenía un respeto muy aceptable. Entonces, este tipo dice, ajá, estos libros son importantes, él los metió, como decía, en la versión de él, pero hacía una aclaración, ¿eh? Son menores. No les dio una autoridad divina. No fue sino hasta 1546 de los apócrifos, que algunos de los apócrifos recibieron completa aprobación de la Iglesia Católica. O sea, mira, 1500 años prácticamente a 1800 años vendrán siendo, porque eran 3 siglos antes cuando se comenzó el primer canon. La Iglesia Ortodoxa griega no siempre aceptó los libros apócrifos. La Iglesia Ortodoxa griega también en la historia fue algo, digamos, un referente en esto de los cánones. El hecho de que algunos de estos libros aparecieran en los manuscritos del Mar Muerto tampoco prueba nada, y se trata de una librería que contenía fragmentos de cientos de libros. Ok, esto es importante. En los años 50, 70 se descubrieron lo que llamaban las cuevas del Qumran, y en las cuevas del Qumran se encontraron, existía una secta judía que se llamaban los Qumran, y en las cuevas donde vivían tenían recopilaciones de manuscritos, y encontraron manuscritos de todo tipo. Pero mira lo que dice, o sea, allá había de todo. El hecho de que allí encontraran libros que eran apócrifos no querían decir como que, o sea, era como su biblioteca personal. Exacto, Bamán dice que ellos eran gnósticos. Algunas de las enseñanzas de estos libros son francamente heréticas, como la oración por los muertos que les mencionaba ahorita. Algunos cometen errores históricos y cronológicos, o sea, que no van en la secuencia de lo que, si uno hace una cronología de cómo está la narración bíblica en cronología, ellos no entran, algunos tienen unos errores ahí que no caben en la cronología bíblica. Y la mayoría de los libros apócrifos fueron escritos durante el periodo intertestamentario, o sea, donde se habla de lo que yo les decía la clase pasada, el silencio que Dios hizo para con los profetas. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos la clase pasada? Entonces, pero mira que en el Antiguo Testamento se puede decir que hubo 2 cánones más. ¿Cuáles fueron esos 2 cánones? El canon samaritano y el Targumín. El canon samaritano sencillamente era la Biblia de la iglesia judía en Samaria, y ellos, pues, como tenían otro idioma, ellos necesitaban traducir la Biblia también al idioma de ellos, así como lo que les pasó a los griegos, ellos allá manejaban otro idioma. Y el Targumín, o versiones arameas, que era lo mismo, o sea, eran judíos, tenían otro lenguaje y necesitaban hacer una traducción a su idioma. O sea, vemos que estos no fueron tan importantes o relevantes porque ya eran como otras traducciones, mientras que aquellos sí hicieron, como decimos acá en Barranquilla, el expulgue. Tú no vas, tú sí vas, tú sí vas, tú sí vas. Entonces, el canon del Antiguo Testamento marca un precedente, porque resulta, pasa y acontece que la narrativa en el Nuevo Testamento toma un matiz interesante, y es que Jesús empieza a hablar y empieza a predicar, y Jesús, ¿sabes lo que hacía Jesús? Jesús muchas ocasiones hablaba la palabra en griego, o sea, Jesús predicaba con la Septuaginta, ¿ok? Ese dato es importante. O sea, Jesús hablaba el idioma en griego porque estaban hablando ahí, y entonces predicaba con la Septuaginta. Pero había ocasiones en las que Jesús venía directico y hablaba con la Torá. Hay unas puntuaciones con eso. Entonces,
Dentro de este contexto también vamos a encontrar unas cosas interesantes y es que, por ejemplo, el libro de Hebreos que tiene una dudosa procedencia, ¿en qué sentido? Nadie sabe quién lo escribió, entonces es una dudosa procedencia. Unos dicen que Apolos, otros dicen que fue Pablo, otros dicen que fue otro man, en fin, hay mucha especulación acerca de quién escribió ese libro, pero creo que lo más importante de este libro es que este libro marca una pauta. Pablo, el apóstol Pablo, en todas sus cartas utilizaba la Septuaginta. El tipo que escribió Hebreo no la escribió con base a la Septuaginta. Entonces ahí como que empieza como un poco a menguar la discusión que si Pablo fue, no sé qué. Igual yo en ese rollo no me voy a meter en eso, que sigan peleando los paulinos y los apolinos, no sé. Pero bueno, pero entonces es importante conocer ese trasfondo, porque entonces Jesús viene y empieza a enseñar y claro, nosotros, como decía Papeto ahorita, hay una palabra que Jesús dijo y la clase pasada decíamos que todas las palabras que Jesús decía prácticamente habíamos concluido que todo lo que Jesús decía era que era la palabra de Dios mismo. Entonces, era necesario que todo lo que Jesús se dijera se escribiera, aunque él omitió en un caso que dijera esto no lo escriban, etcétera. Pero ya después, en el primer siglo, año 100 por ahí, 100 y pico. Mira, en esto los picos sí valen, porque cuando te dicen cuánto es 100 y pico, 2000 y pico, 100,000 y pico, bueno, en estos casos los picos sí valen porque los picos en esta época no son claros. Con decirle, les decía la vez pasada que en la carta el Evangelio de Juan se escribió alrededor del año 90, pero no, el que tú escuches diciendo, no es que se escribió en el año 90, mira, eso no hay un sustento histórico que te diga que fue en el año 90. En esta fecha siempre tú tienes que hablar de alrededores. Entonces, alrededor del año 100 en adelante, ya estaban todas las cartas mandadas, ya estaba, digamos, lo que iba a ser el Nuevo Testamento ya estaba escrito, pero regado. Entonces, por aquí las cartas de Pablo, por aquí los evangelios, por aquí los hechos, por aquí, y estaban regados y copia, la copia, la copia, la copia, la copia, y los gnósticos queriendo meterse en todo, porque los gnósticos son protagonistas en esto todo el tiempo, queriéndose meter en todo. Y empiezan a nacer evangelios apócrifos también, que el evangelio de Santiago, el evangelio de Pedro, ¿cuál otro por ahí? De María Magdalena, el de Judas. Entonces son evangelios apócrifos porque no tienen una aceptación dentro de lo que era el cristianismo del primer siglo. ¿Y cuáles eran los principios que debía cumplir una carta o un libro que debía ser aceptado en estos cánones? Que el origen debía ser apostólico. O sea que un apóstol reconocido era el que tenía que haberlo escrito. Que la recepción y la larga aceptación por las formas de la iglesia cristianas originales, o sea, a quien iba dirigido era una iglesia bastante reconocida también. Eso hacía parte como que, epa, esto es importante. La uniformidad doctrinal entre sí y el contexto del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Oye, que el evangelio, que la carta, que lo que hayan escrito no necesariamente fuera en contra de lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, es importante este punto, que no fuera un libro que fuera en contra de lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, en estos cánones vamos a encontrar unos libros que se convirtieron como en libros disputas, le llaman, porque fueron libros que estuvieron a punto de no entrar y de no ser aceptados en estos cánones. Libros como Hebreos, Santiago, la segunda carta de Pedro, la segunda y la tercera carta de Juan, la carta de Judas y el mismo Apocalipsis estuvo ahí como tambaleando. Ahora, Hebreos, porque el occidente se quería distanciar de los judíos y porque no se conocía el autor. Les decía que el autor era necesario conocerse. Entonces, Hebreos tenía que no le conocían el autor,
y entonces la iglesia se estaba tratando de desligar del pueblo judío, porque habían tenido muchas rendillas, porque acuérdense que querían hacer circuncidar a los cristianos desde por allá, desde el año 40. Entonces, siempre vamos a ver esta disputa, ¿no? Dale. Entonces, el libro la carta de Santiago duda sobre el autor, punto. O sea, el autor Santiago para ellos era como, y se sabe que Santiago era el hermano de Jesús, ¿no? Entonces, tenía bastante peso, pero algunos dudaban de su procedencia y su mensaje hacia el pueblo judío. Porque en la carta de Santiago hay un mensaje muy explícito para los judíos a los quien iba dirigido. La segunda carta de Pedro, por no ser muy difundida, y diferencias entre el estilo en la primera carta. O sea, mira que no era una cuestión simplemente como ay, no, es que no me gusta. No, eran puntos muy importantes que se tenían en cuenta. La segunda y la tercera carta de Juan, por no ser importantes. Judas, por duda de su posición entre los apóstoles. Imagínate, estuvo pendiente de entrar por eso. Y el Apocalipsis dice por uso abusivo de algunas sectas heréticas. O sea, porque el Apocalipsis, mira nada más, porque el Apocalipsis estaba siendo utilizada, el libro Apocalipsis estaba siendo utilizado, digamos, de manera errónea por una secta. Entonces, como que, ¿será que lo metemos? Porque si mira que estos locos lo están cogiendo para estas cosas, ¿será que sí lo metemos o no lo metemos? Entonces, ahí, en eso, el Apocalipsis estuvo como en duda. ¿Y por qué no pueden entrar en el canon? O sea, hablemos ya entonces de los libros que no entraron en el canon porque no fueron en... ay, yo me eché para atrás. Se repitió, creo, ¿verdad? Sí, se repite esta. Ok, entonces, les decía que, ¿dónde estaba yo? Espérate, que me he perdido porque se me repitió una diapositiva. Aquí. Ok, les decía que estos fueron los libros que estuvieron en, está haciendo eco. Libros que tuvieron en cuenta casi que no entran. Entonces miremos en cronología cómo fueron como los primeros canon y cuáles fueron los concilios. El primer canon que se conoce fue el canon de Marción en el año 140 después de Cristo. Esto fue en Sinope. Este Marción fue un tipo que empezó como a organizar las cartas y las cosas y digamos que fue el primero, no fue muy aceptado. Entonces después vino otro, este tipo sí fue, la historia de este sí me pareció curiosa, Muratori. No hay un lugar específico, resulta que este concilio de Muratori no fue tan importante, pero el man lo hizo. Y esto lo encontraron unos italianos en el siglo XVIII, XVII, algo así, fue que encontraron esto. Pero lo compararon como en el contexto histórico de las cosas que habían pasado. No, este tipo, pero descubrieron que el tipo había hecho un estudio, pero era como muy polémico y al ser polémico lo desecharon enseguida. La carta de Atanasio en el 367, y aquí empezamos ya con los concilios. Los concilios, el concilio de Nicea en el año 325 empieza a marcar un precedente en lo que es un concilio. El primer concilio que se conoce en el Nuevo Testamento fue el concilio de Jerusalén que hicieron los apóstoles, que lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 12, si no estoy mal. Entonces, fue el primer concilio como tal que se hizo de los apóstoles. Allá fueron a arreglar otro cuento porque querían judaizar a los cristianos, y entonces no era una cuestión, digamos, de cartas, porque las cartas apenas se estaban escribiendo,
Pero entonces es un dato no menor porque fue el primer concilio que se hizo, el concilio de Jerusalén, pero ya concilio para tratar de organizar lo que iba a quedar como escrito sagrado del Nuevo Testamento, concilio de Nicea. Concilio de la Odisea en el 363, el concilio de Damasco, el concilio de Cartago y el concilio de Hiponia. Entonces, el más importante de todos ellos, lo traemos esta noche aquí, es el concilio de Cartago. Y el concilio de Cartago tuvo 3 etapas. Así, mira, por eso fue que este fue tan importante, porque este fue parecido al concilio del Antiguo Testamento. Comenzó en un siglo y terminó en otro. Concilio de Cartago. En el tercer concilio de Cartago en África del Norte, en el año 397 después de Cristo, ha sido que estableció los límites del actual canon. Y mira lo que ellos escribieron en este concilio. Miren esto que está acá abajo. Esto no está en la Biblia, pero esto hace parte de los textos antiguos. Y dice, y posteriormente, esto fue la conclusión que sacaron ellos en el concilio de Cartago. Dice, y posteriormente se decidió que no se leería nada en la iglesia bajo el nombre de las divinas escrituras, excepto los libros canónicos. Los escritos canónicos, por tanto, son los siguientes: del Nuevo Testamento, los 4 libros de los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las 3 epístolas del apóstol Pablo, la epístola dirigida a los hebreos del mismo, 2 del apóstol Pedro, 3 de Juan, una de Santiago, una de Judas, el Apocalipsis de Juan y un libro. Entonces, estos tipos ya dijeron, todo lo que acabamos de decir es lo que se va a aceptar, que se puede enseñar en las iglesias como palabra divina inspirada por Dios. Entonces, este concilio marca la pauta de lo que iba o cómo iba a quedar organizado el Nuevo Testamento. Entonces, el concilio de Cartago duró 3 concilios. Reunían, hay un concilio que de pronto ustedes lo pudieron haber notado, pero estuve leyendo tantas cosas y hay unos datos tan curiosos. Ustedes escucharon hablar alguna vez del rey Constantino, ¿no? El Constantino era historia. El reino o el imperio romano era el imperio que dominaba todo el mundo, y después el imperio romano se divide en el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. En el imperio romano de Oriente, de Occidente, queda reinando Constantino. Y este señor un día dice que tiene un sueño en la que él veía que ellos ganaban, pero cuando ganaban, en un sueño que él tenía, era que veía una cruz y alguien le decía, con estas señales que ganamos. Entonces el tipo casi todos los días soñaba con el mismo sueño. Y un día le trajeron como a un pastor, porque ya el cristianismo era común en esa época, y el tipo le dice como que, no, mira, es que sí, nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces el tipo, dicen que de alguna manera lo que hizo fue como manipular entre comillas el pueblo o el pueblo cristiano de la época, y vinieron, hicieron un concilio y dicen que ahí fue donde se organizó. Ok, sí, entonces era también porque ese dato que él era pues perseguidor de los cristianos y todo eso por el imperio, y a partir de ahí lo que sí pasó fue lo que él dejó de perseguir. Pero hay un dato aquí importante, que es cuando ellos dicen que van a aceptar el cristianismo como la religión del imperio, pero no fue así como tan bonito como se escucha. Ellos lo que hacían, ahora mismo se me va la palabra, es una palabra que utilizan cuando, se la escuché a Diana Uribe recientemente y se me fue, la iba a anotar, es cuando en una religión meten las 2 religiones, las mezclan, sincronismo, sectorismo, acronismo, una cosa, espérate. Entonces, ellos lo que hicieron fue eso, cogieron su religión de pagana y cogieron los más representativos del
sincretismo, ¿viste? Era ismo, sabía que iba por ahí. Y entonces cogieron los paganos, los dioses paganos, y cogieron las figuras representativas del cristianismo y dijeron, bueno, nosotros tenemos una diosa, un Apolo, no sé qué, y entonces este sería Pablo, este sería Pedro, este sería Jesús. Entonces lo que hicieron fue ese sincretismo, ¿no? Dijeron, nosotros los aceptamos, pero vamos a decir que vamos a adorar a Pedro, porque Pedro nos cayó bien, y usted que la roca, que la iglesia, que tal, pero detrás de Pedro ellos estaban adorando a Apolo, por decir. Entonces ellos hicieron ese sincretismo ahí. Entonces, eso es un dato que no es menor, porque a partir de ahí pues nacieron pues muchas sectas todas raras también. Otro dato que pasa aquí, les hablábamos que la Vulgata Latina, ¿no? Pues se escribió en el año 300, que vimos por ahí, que fue la primera versión en latín, y esta fue la que predominó hasta 1500 y pico, hasta que vino un señor por allá alemán, un pastor alemán, no perro, sino un señor llamado, ay, se me va, Martín Lutero, y era un monje, y Martín Lutero pues empieza como a estudiar la Biblia de una manera diferente, y él dice, pero ven acá, nosotros estamos haciendo las cosas bien, esto no es así, esto no es así, y el tipo empieza a decir como que esto no está bien, esto no está bien, la gente lo tiene que saber, escribe las 90 tesis, las clava en la iglesia de Nuremberg, y dice, aquí está mi tesis, las 90 se llama Solo Gracia, Solo Escritura, y ahí coloca como lo que verdaderamente un hijo de Dios debe creer. Y ahí muchos dogmas católicos se quedaron. Entonces fue cuando ahí, a partir de él, nace lo que se conoce como el protestarismo. Protestarismo, sí. Y, o sea, la iglesia protestante. Entonces se desprende de la iglesia católica sin que Martín Lutero se desprenda de la iglesia católica. Les decía un día, Martín Lutero murió siendo católico, murió siendo monje, casado, claro, porque en esa época los monjes sí se casaban, y el tipo le hace un aporte al mundo, y es la primera traducción a un idioma vulgar, al alemán. Y a partir de esta traducción empezaron las traducciones a otro. Entonces ya esa es otra cosa que hablaremos después, que son las traducciones o las versiones. Y el concilio representativo del Nuevo Testamento entonces fue el concilio de Cartago. Esto va para el examen. Se les cambia la cara. No, mentira, aquí no hacemos examen. Y es importante conocer entonces, Papeto nos hablaba algo interesante hoy, y es que es importante saber por qué la Biblia está como está, por qué la Biblia tiene lo que tiene, y por qué la Biblia definitivamente la necesitamos. Y nosotros necesitamos la Biblia. Y la Biblia no necesita que le metamos más cosas, porque decía Papeto ahorita, nos leyó un versículo que decía que no se le puede añadir ni quitar, porque será que maldito. Entonces, nosotros la próxima clase vamos a ver algo que tiene que ver con eso, que es la autoridad de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo hago yo, como para matizar la clase más adelante en la que vamos a ver, la autoridad de la palabra de Dios? ¿Cómo sé yo cuando a mí me dicen que me irá bien en el nombre de Dios, que me va a ir bien? ¿Es porque me lo están diciendo y está en la Biblia, o porque yo lo recibo con fe? Entonces, ¿qué tiene que ver la fe con la autoridad de la palabra de Dios? Bueno, eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, de esto de la autoridad de la palabra de Dios. En el chat, las personas que están conectadas, les queremos recordar que si aún, no quiero ver aquí quiénes están, que si aún no se han conectado, no se han inscrito, por favor, escríbame al WhatsApp. Creo que todos tienen mi WhatsApp, o el WhatsApp de Sandra, que Sandra hoy les escribió pidiéndole el link de inscripción, porque ya estamos armando la lista, y de pronto en la lista la armamos con las personas que se inscriben. ¿Qué
¿Qué pasa con el pago de este módulo? Bueno, este módulo tenemos hasta la 4ª clase para hacer el pago, entonces no se preocupen, la idea es que nosotros vayamos registrando su asistencia en nuestra lista, porque tampoco es que vamos a pasar el curso sin hacer las asistencias. Les quiero recordar, de pronto, si hay personas nuevas, que nosotros, si hoy de pronto la próxima clase no puedes venir porque tienes un compromiso familiar, etcétera, las clases quedan guardadas en un YouTube del college y después, en cualquier momento de tu semana, tú puedes verte tu clase, hacer tus preguntas, y si tienes preguntas, nos las remite y nosotros esas preguntas las vamos a responder. ¿Ok? ¿Cuánto vale el curso? Si eres nuevo, ¿cuánto vale el módulo? Vale 30,000 pesos. ¿Cómo lo puedo pagar? Hay 2 maneras. Puedes pagarlos el domingo o los martes si vienes acá. Tomas un sobre de ahí al frente, escribes tu nombre, escribes abajo que es para matrícula de college. También tenemos pagos por Bancolombia virtual, a la cuenta de la iglesia y todas esas cosas. Entonces, ya hablé de las matrículas, de las asistencias. Coordinador, señor, la pregunta de los grados que estamos pendientes, ¿se solucionan para este fin de semana? Ok. Entonces, ahí les vamos a estar informando porque ya los diplomas están. O sea, quiero decirle que ya los diplomas están. Están los diplomas del módulo 1, del módulo 2, del módulo 3. Entonces, la ceremonia es la que estamos pendientes de coordinar. Y por último, listo, creo que ya. Bueno, preguntas nos las pueden escribir al WhatsApp. Las personas que llegaron tarde, por favor, nos escriben su asistencia en el chat y nos vemos la próxima semana, entonces, con la clase de la autoridad de la palabra de Dios. Ok, nos vemos, gente. Gracias por venir. Chao. Creo que sí.